Hola a todos jóvenes, les habla el profe Álvaro Solano Gutiérrez en la asignatura de Física para grado 10. Acá vamos a hablar un poco sobre las componentes rectangulares de un vector. El vector está ubicado en un plano cartesiano, en este caso en el primer cuadrante. Un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes que son el número 1, que es este, el número 2, el número 3 y el número 4. Esos son los 4 cuadrantes que hacen parte de un plano cartesiano. También tenemos unos puntos cardinales que ustedes conocen, que son el norte, el sur, el este y el oeste. El norte está dirigido hacia arriba, verticalmente hacia arriba. El sur está dirigido hacia abajo, verticalmente hacia abajo. El este está dirigido hacia la derecha, horizontalmente hacia la derecha, y el oeste está dirigido horizontalmente hacia la izquierda. Dependiendo del componente del vector que estemos trabajando, así van a tener unos signos. Para el primer cuadrante, tanto la componente vertical, en este caso que es f de y, como la componente horizontal, que es f de x, son positivas. ¿Por qué? Porque la componente vertical en el primer cuadrante va dirigida hacia el norte y la componente horizontal va dirigida hacia la derecha. Por lo tanto, para ambos casos, las componentes son positivas. Si estuviésemos en el segundo cuadrante, vamos a tener para un vector que va dirigido hacia el noroeste, ese vector tiene 2 componentes. La componente vertical va dirigida hacia arriba, es positiva, y la componente horizontal va dirigida hacia el oeste, horizontalmente, es negativa. O sea que para el segundo cuadrante sería positivo para y negativo para x. Para el tercer cuadrante, un vector dirigido hacia el sur oeste, ese vector tiene 2 componentes rectangulares, que son la componente horizontal y la componente vertical. Entonces la componente horizontal va dirigida hacia el oeste, es negativa, y la componente vertical también es negativa. Tenemos aquí entonces el menos para esa componente vertical. Y para el cuarto cuadrante tenemos también un vector que va dirigido hacia el sureste, tiene 2 componentes rectangulares que ya conocemos, que son la componente vertical y la componente horizontal. Entonces la componente vertical va dirigida hacia abajo, es negativa, y la componente horizontal va dirigida hacia la derecha, hacia el este, es positiva. Entonces de esa manera manejamos los signos para un ejercicio de cómo hallar las componentes rectangulares de un vector. ¿Qué utilizamos para calcular esas componentes rectangulares? Vamos a utilizar 2 razones trigonométricas que son la del seno y la del coseno. Sabemos que seno de teta es el cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, en este caso el ángulo lo hemos llamado alfa, pero puede ser ángulo teta, puede ser ángulo beta, puede ser ángulo alfa, etcétera. Cualquier letra griega nos sirve para representar un ángulo. Entonces, conociendo estas razones trigonométricas aplicadas a este triángulo rectángulo que se forma con el vector y sus componentes rectangulares, llamaremos el cateto opuesto al ángulo entonces a la componente f de y. Ese es el opuesto. Y a f de x le vamos a llamar cateto que adyacente. Entonces, ya conociendo los catetos, identificados los catetos, y el vector f, que es la diagonal, la vamos a llamar hipotenusa, ya podemos determinar esas componentes rectangulares. Entonces nos vamos, que para el caso del seno de alfa, tenemos que entonces el cateto opuesto es f de y sobre la hipotenusa, que es f. Y para el coseno tenemos cateto adyacente, que es f de x, sobre la hipotenusa, que es f. Ya tenemos entonces las dos expresiones para el seno y para el coseno. Conociendo ya esas 2 expresiones, entonces de la primera ecuación, o sea, de la que está de color azul, acá,
podemos despejar entonces f de y. ¿Cómo despejamos f de y? Este f que está dividiendo va a pasar a multiplicar a quién, al seno. Entonces lo tenemos aquí. Nos quedaría entonces que f de y es igual a el producto de f por el seno del ángulo. Ahí tendríamos la primera expresión para calcular la componente del vector vertical. Nos quedaría entonces f de y es igual a la fuerza f por el seno del ángulo alfa. Ahora con la que corresponde al coseno. Sabemos que, es la que tenemos acá de color salmón, sabemos que el coseno de alfa es igual a f de x sobre f. Despejando de ahí, nos queda entonces que el f que está en el denominador va a pasar a multiplicar al coseno. Entonces nos quedaría entonces que f de x es igual a f por coseno de alfa. O sea que ya tenemos las dos expresiones. La primera expresión es para la componente vertical y la segunda expresión es para la componente horizontal. Con estas dos fórmulas es que vamos a calcular las componentes rectangulares de un vector. Vamos entonces a ver un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo que dice: halla las componentes de un vector fuerza de 100 newton que se dirige a 35 grados hacia el noroeste. Tenemos entonces ubicado aquí el vector, me dicen que es a 35, aquí hay un error, no es 35 sino a 40 grados. Entonces el vector ubicado al noroeste, o sea, este es el norte y este es el oeste, entonces el vector queda ubicado en ese segundo cuadrante. Es de 100 newton y tiene un ángulo de 40 grados. Vamos a hallar sus componentes rectangulares. Entonces, para hallar las componentes rectangulares aplicamos las dos fórmulas. Para la horizontal, este es el valor f por coseno de alfa. Y para la vertical, f por seno de alfa. Entonces, reemplazamos los valores. La fuerza o el vector f es de 100 newton y el ángulo es de 40 grados. Se me quedaría coseno de 40. 100 por coseno de 40. Eso se multiplica con la calculadora científica y nos queda que el valor es 76.60 newton, pero es negativo. Entonces aquí yo les coloco un mensaje que dice: recuerda que debemos tener en cuenta el sentido del vector. Si este se dirige hacia la izquierda o hacia abajo, es negativo. En este caso, como estamos hablando de la componente horizontal, esta componente horizontal está dirigida hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste. Por lo tanto, su valor va a ser negativo. Hay que adicionarle el signo. En este caso es negativo. Ahora vamos con la componente vertical. F de y es igual a f seno del ángulo, o sea, a 100 por el seno de 40 grados. Por lo tanto, al multiplicar eso en la calculadora científica, nos queda entonces que el valor es de 64.27. En este caso es positivo porque el vector f de y, o sea, la componente vertical, va dirigida hacia el norte y en este caso es positivo. Bueno, este vector se puede expresar como un par ordenado, este que tenemos acá. O sea, un par ordenado es un valor para x y un valor para y. Acá tenemos entonces, ¿cuánto nos dio la componente horizontal? La componente horizontal nos dio menos 76,60. Ahí lo tenemos en el primer elemento. Y en el segundo elemento del par ordenado va la componente vertical, que es 64.27 newton. Entonces ya con eso hemos armado un par ordenado para el vector F o fuerza. Ahora si nos dan el siguiente ejemplo, observa la siguiente ilustración y determina la norma del vector. Aquí tenemos un vector ubicado hacia el sureste. Este vector es B, no conocemos su norma, no conocemos su valor, su magnitud, pero conocemos sus componentes. La componente horizontal es 5 metros por segundo y la componente vertical es 9 metros por segundo. Aquí el vector B me está representando la velocidad de un móvil. Entonces vamos a calcular cuál es el valor de esa norma. La norma de un vector se halla aplicando el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras es
hipotenusa al cuadrado, que es la diagonal, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, aplicando esa fórmula en el triángulo que se me forma con el vector y sus componentes, tenemos entonces que b al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 9 al cuadrado, que son los catetos en este caso, o las componentes rectangulares. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados del igual, cancelamos radical con exponente y nos va a quedar esta expresión. Raíz cuadrada de 5 a la 2 más 9 a la 2. Ya cuando tenemos esa expresión, pues lo demás es hacer cálculos. Entonces nos queda que 5 al cuadrado es igual a 25 y 9 al cuadrado es igual a 81. 25 más 81 da 106. Y la raíz cuadrada de 106 es igual a 10.29. La tenemos aquí. Por lo tanto, la norma de ese vector es igual a 10.29. Sería el valor de la longitud del vector. Eso sería todo lo que quería explicarles para que puedan comprender el tema y poder desarrollar los ejercicios que están pendientes. Nos vemos, jóvenes, en un próximo encuentro virtual.